El 27 de enero del año 2025, Ismael, conocido como el Güero, tomó una de las peores decisiones de su vida. A eso de las 4 de la tarde, ingresó al domicilio de una mujer de 69 años llamada María Candelaria, agitando un machete en su mano. Sin saber lo que le avecinaba, la anciana se encontraba sentada en el patio de su casa descansando. En ese momento, este joven entró al domicilio por el patio de la casa y se encontró cara a cara con la mujer. Nada pudo hacer la pobre víctima cuando el Güero le propinó una lluvia de ataques con el machete, en su mayoría en la cabeza, quedando muy malherida. Te puedes imaginar la barbarie de ese ataque. Tarde de lunes, armado con un palo, Alejandro, alias el Güero, de 21 años, caminó hacia la casa de María Candelaria, de 69 años, a quien atacó. Al escuchar el alboroto y los gritos de la mujer, varios vecinos se dirigieron a la vivienda y se toparon a su vecina tirada en el suelo, cubierta de rojo. En ese instante vieron al joven escapándose del lugar y desapareciendo calle abajo. Sin embargo, no podría escapar por mucho tiempo. Escapó corriendo y se refugió en una vivienda. Rápidamente los vecinos pidieron ayuda a la comunidad y la trasladaron a una clínica cercana. Lamentablemente, horas después, doña Candy, como le decían de cariño, falleció producto de este ataque. Y lleno de rencor, los pobladores iniciaron una búsqueda desesperada por calles de la localidad para dar con este hombre, con este criminal. Y por un momento creyeron haberlo perdido de vista, pero una persona lo identificó como el Güero, de quien sabía su domicilio. Y no estaba equivocado, el Güero se había escondido en el techo de la casa de su madre a la espera de que la situación se calmara y pudiese darse a la fuga. Sin embargo, para su mala suerte, la situación solo iba a calmarse con el Güero entre sus manos. Y en poco tiempo, estas personas, el pueblo, se presentó en la puerta de la vivienda exigiendo a su madre que lo entregara o ellos mismos irrumpirían en el hogar. ¿Cómo vino aquí a su casa? Estaba en el techo, lo entregué porque me dijeron todos esos hombres que mataron a mi hijo: si no entregas a tu hijo 20 minutos, te vamos a quemar con gasolina. Sin escapatoria, el Güero bajó del techo con la intención de entregarse a la policía y responder por su crimen ante la justicia, lejos de la turbia iracunda. Primero fue esposado por las autoridades y subido a una patrulla para ser trasladado a la comandancia municipal, a la cual nunca iba a llegar. El vehículo ni siquiera llegó a pasar una cuadra, ya que los vecinos, armados con palos, piedras y hasta también machetes, lo rodearon. Algunos grababan con sus teléfonos el linchamiento sin intervenir para frenarlo. Utilizando la fuerza colectiva e ignorando a las autoridades que intentaban impedir su deseo de venganza, los vecinos lo bajaron del vehículo oficial y comenzaron a darle una lluvia de golpes. Ahí mismo, sin escapatoria, el joven criminal de tan solo 21 años fue sometido a una brutal forma de sufrir que terminó de la peor manera por unas casi 100 personas. Imagínate el sufrimiento. Si bien al lugar arribaron unidades policiales de apoyo, estas fueron superadas en número. Los pobladores interceptaron la patrulla y arrebataron a los policías al detenido. A un esposado lo golpearon y le prendieron fuego ante la vista de docenas de personas, incluidos menores de edad. Frente a sus ojos, el Güero fue agredido con piedras, patadas, palos y sin posibilidad de defenderse debido a que tenía las manos esposadas en su espalda. Pero eso no fue lo peor. Agárrate, porque el joven delincuente fue rociado con gasolina y prendido vivo. En tan solo segundos, sus gritos de dolor quedaron silenciados para siempre. Y satisfechos por la otra parte al cumplir su cometido, la comunidad se dispersó rápidamente, dejando su cuerpo completamente irreconocible. Este acontecimiento, generado por el odio y el deseo de venganza, el hartazgo de un pueblo, no es el único en este país. Como este, ha habido muchos. Así que hoy hablaremos de los más recientes que han marcado a México. Lincharon a un presunto integrante del cártel Jalisco Nueva Generación que junto a otras 3 personas le robaron más de 100,000 pesos a una familia de la comunidad de Rancho Colorado. El 26 de abril del año 2025 sucedió otro ataque de justicia por propia mano, esta vez en Jiquipilco, Estado de México, cuando 4 presuntos integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación amenazaron con armas de fuego y despojaron de 110,000 pesos, teléfonos celulares e identificación a una familia. Y cuando los vecinos escucharon los gritos de auxilio de las víctimas en plena madrugada, comenzaron a acercarse al lugar. En
cuestión de minutos eran 300 pobladores enardecidos, rodeando la casa. Al ver tanta gente, los delincuentes trataron de darse a la fuga a bordo de un Volkswagen Gol blanco con cromática de taxi. Sin embargo, pues no pudieron huir muy lejos cuando se vieron encerrados por una camioneta con la cual impactaron el taxi. Al verse acorralados, los 3 hombres y la mujer accionaron sus armas de fuego, causando lesiones a Ricardo N. y Juan Sebastián N., vecinos de las víctimas, y mientras la comunidad se dispersaba debido a estos tiros, aprovecharon para correr entre las calles del municipio. Quisieron escaparse en un taxi, pues el taxi lo incendiaron y los otros 2 cómplices sí lograron escapar. Quienes no pudieron huir fueron Jennifer Karina N. y otros hombres más. Los oficiales que llegaron al lugar trataron de formalizar la detención de los imputados. Sin embargo, al igual que con el caso anterior con el güero, la gente no se los permitió. En instantes los vecinos comenzaron a golpearlos, causándole la muerte al masculino, al hombre. Una de las presuntas responsables fue retenida, golpeada. Desesperados por la situación que se les estaba yendo totalmente de las manos, los oficiales pidieron apoyo de diferentes corporaciones y gracias a esto lograron rescatar a Karina N., quien fue trasladada a un hospital. La ambulancia también trasladó a los vecinos lesionados, pero debido a la gravedad de las lesiones, Ricardo N. pues lamentablemente perdió la vida, mientras que Juan Sebastián N. permanece en el hospital en estado grave. Hasta el momento no se sabe nada del paradero de los 2 hombres que lograron huir y que son acusados de la muerte del vecino. Además, se espera que Jennifer Karina, quien acompañaba a los 3 sujetos presuntos integrantes de las 4 letras del crimen organizado, pueda dar su declaración. Desmentimos categóricamente las versiones que señalan falta de decisión y acción de este gobierno para atender este hecho. Policías de investigación se encuentran revisando las cámaras de seguridad e interrogando a vecinos para identificar y detener a los presuntos homicidas, pues la fiscalía declaró que nadie está por encima de la ley ni puede hacer justicia por mano propia. Sin embargo, la misma inseguridad e inoperancia de las autoridades, que no sirven para nada, han provocado la ira colectiva en el siguiente caso. A las 4 de la tarde, Margarita Ortega, madre de Camila, fue a la casa de Ana Rosa, su vecina, para recoger a su hija. La mujer le dijo que nunca llegó. Las autoridades supieron que la pequeña Camila Gómez, de 8 años, había sido privada de la libertad gracias a una llamada de la familia de la menor a las 6:40 de la tarde del 27 de marzo. Su historia parece muy distinta a la anterior, pero el final terminaría siendo muy similar. Después comenzó a recibir llamadas en las que le pedían 250,000 pesos por la libertad de su hija. La madre de la niña había recibido llamadas anónimas pidiendo dinero para liberarla. Minutos después de la alerta, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y el personal de Tránsito y Protección Civil desplegaron un operativo de búsqueda con especial atención en el taxi que conducía al sospechoso de nombre José N. Para las 7:30 de la tarde del mismo día, la avenida Plateros ya había sido ocupada por familiares de Camila que protestaban para exigir su localización de inmediato. Media hora después, al sitio arribaron 2 patrullas de la policía municipal para resguardar el perímetro. La imagen revela que Camila sí ingresó a la casa de su vecina. Otro video muestra cuando Ana Rosa sale junto a un hombre identificado como José, quien carga una bolsa negra. Una hora después, José N. fue detenido y reveló el lugar donde estaba el cuerpo de Camila. Abre la cajuela de un taxi, meten el bulto y luego se van. Familiares de Camila acuden al Ministerio Público en Taxco, pero los mandan a Iguala con la Fiscalía Antisecuestro. La trágica noticia se dispersó rápidamente como pólvora por toda la comunidad, junto a un video de cámaras de seguridad del momento en el que presuntamente una mujer y un hombre metían en la cajuela de un auto una bolsa negra donde estaría la menor sin vida. El linchamiento de Ana Rosa Díaz Aguilar en Taxco se confirmó que la menor murió por asfixia intencional por un tercero. Momentos después, el alcalde alertó que el número de manifestantes está aumentando en las calles, por lo que solicitó apoyo urgente a instancias estatales, pero no hubo respuesta y ya sería demasiado tarde para evitar lo que estaba por acontecer. En tanto, el presidente López Obrador dijo que los elementos de la Guardia Nacional no llegaron para frenar el linchamiento porque todo fue repentino. A la 1 de la tarde del Jueves Santo, un grupo de manifestantes entró al inmueble en donde estaban los supuestos responsables de la privación de la libertad y la muerte de Camila. Para sorpresa, pues de nadie, la Fiscalía General no había librado la orden de aprehensión de los presuntos responsables ni la orden de cateo al domicilio donde se encontraban atrincherados, por lo que cansados de la inoperancia y
de la lentitud de las autoridades, el ser tan inútiles. En resumen, la comunidad misma decidió encargarse de la detención. El final de la niña desató la ira en la ciudad de Taxco. Decenas de pobladores bloquearon una de las principales avenidas de la ciudad y tras el bloqueo, los lugareños se trasladaron a la casa donde se encontraba la mujer junto con 2 hombres exigiendo a la policía su arresto. Ellos ya sabían lo que se les avecinaba, pero las autoridades llegaron demasiado tarde. Ante la falta de la orden de captura, los pobladores sacaron a la mujer y a 2 hombres más, uno de los que estaría en las imágenes. Los 3 fueron golpeados a puntapiés y con palos. La policía ni siquiera pudo evitar el linchamiento porque la turba enardecida los había rociado con gasolina. La comunidad terminó por quitarle la vida a la sospechosa, mientras que los 2 hombres lograron ser llevados a hospitales de Taxco. Falleció la mujer que presuntamente habría participado en el secuestro y asesinato de Camila en Taxco, Guerrero. Esto luego de la golpiza que habría recibido esta tarde por parte de habitantes. Ante este hecho de justicia por propia mano, el alcalde de Taxco acusó múltiples omisiones por parte de la Fiscalía General del Estado en el caso. En sus propias palabras, fue la falta de respuesta de esta autoridad la que provocó que los habitantes del municipio decidieran sacar de su casa a los aparentes implicados y encargarse ellos de hacer la justicia. Y aparte, ante el calor de la manifestación, la rabia, el dolor por la pérdida de Camila y la falta de respuesta de las autoridades inútiles, los manifestantes pues optaron por hacer el trabajo de las autoridades. Y es así como, en resumen, los primeros 3 casos se trataron de linchamientos a delincuentes que agotaron la paciencia de los habitantes. Y aquí va la pregunta del millón. ¿Qué sucede cuando los linchamientos llegan a un punto de no retorno en el que los linchados no habían cometido ningún crimen o no estaba claro lo que habían cometido? Pues con esto vamos a pasarnos al linchamiento de un extranjero. Aleksander Vanas Konrad era un turista polaco de 34 años de edad que en el mes de mayo había llegado a Tijuana, en Baja California, en México también. Sin embargo, sus vacaciones estaban por culminar el 8 de mayo de 2025. Aleksander se encontraba en la colonia Granjas Familiares cuando se acercó a una mujer y su hijo frente a un colegio, a una secundaria. Se dice que el tono elevado del extranjero, debido a su idioma, asustó a esta vendedora y pensó que estaba siendo insultada o amenazada. La situación empeoró cuando el niño empezó a llorar, lo que provocó que la mujer pidiera ayuda a otros vendedores. Al escuchar los gritos de la mujer y el llanto desconsolado del niño, los presentes creyeron que se trataba de una privación de la libertad. Rápidamente comenzaron a perseguirlo, quizás para retenerlo hasta que llegaran las autoridades. Sin embargo, tenían otros planes en mente. Esta es la violencia que se vive día a día en nuestro país. Cuando el ambiente se tornó hostil, Aleksander se resguardó en un camión de transporte público. Sin embargo, no contaba con que el chofer, identificado como José René N., lo atacaría con un arma blanca para que se bajara del vehículo, mientras que otro sujeto lo atacó con un extintor. El extranjero recibió unas 6 puñaladas sin terminar de comprender qué era lo que estaba ocurriendo. Fue brutalmente asesinado en la colonia Granjas Familiares II, Tijuana, tras ser erróneamente señalado como secuestrador. María Elena Andrade Ramírez, titular de la Fiscalía de Justicia de Baja California, dijo que aún se encuentra en la etapa de investigación, pero que los indicios hasta el momento indican que el ciudadano polaco tenía una actitud errática, por lo que se harán exámenes toxicológicos a su cuerpo. Al parecer, varios testigos comentaron que Vanas Konrad había sido víctima de un asalto y se acercó a la mujer para pedirle ayuda. Sin embargo, pues no hablaba español. Luego abrazó al menor de 5 años, sacó unos lentes de su mochila y se los colocó, aparentemente con el ánimo de acercarse y tener su confianza, lo que provocó pues el temor de la madre a que lo raptaran y gritó en busca de ayuda. La barrera del idioma y su actitud desesperada provocaron temor en la madre, quien creyó que intentaba raptar al menor. El malentendido escaló rápidamente. Según la fiscal, al notar esta conducta, la madre del menor pidió ayuda a las personas que se encontraban cerca, quienes persiguieron al extranjero y antes de que lograra abordar la unidad de transporte, lo sometieron, lo golpearon y el chofer del vehículo le quitó la vida con el arma blanca. Según juez, concluyó vincular a proceso a José René N., conductor de una empresa de transporte de personal
Esto por el delito de homicidio calificado en agravio del ciudadano polaco Aleksander Banas Konrad. El homicida ya se encuentra detenido mientras las autoridades continúan investigando la posible participación de más personas en este crimen. Mientras tanto, la Embajada de Polonia ha intervenido en el caso. Pero, ¿qué fue lo que sucedió realmente? Es la pregunta. Pues bueno, Andrade Ramírez aseguró que no se trató de un intento de secuestro y ni siquiera hubo una privación ilegal de la libertad. Pareciera que a simple vista fue una conducta descontrolada de esta persona que fue malinterpretada por la madre y luego por todos los presentes. Sin embargo, las cámaras de vigilancia captaron al hombre polaco con una actitud que parecía de calma y solicitando ayuda a los comerciantes antes de ser agredido. La justicia, de igual forma, tiene que seguir investigando para esclarecer qué fue lo que realmente sucedió. ¿Qué es tuya, amiga? ¿Qué te lo hace? Tiene marihuana, ¿verdad? Cayetano San Juan era un payaso de 50 años reconocido entre la comunidad de humoristas del municipio de San Juan Bautista, Tuxtepec, en Oaxaca. También se hacía llamar el payaso Soldadín y desde hacía muchos años se dedicaba al entretenimiento infantil. Se presentaba en eventos sociales con su show de magia y comedia, siempre acompañado por sus hijos como colaboradores y quienes estaban aprendiendo el oficio del payaso. Y conocido como el payaso Soldadín, él fue linchado en Tuxtepec, Oaxaca. ¿Qué pasó? Fíjese que lo acusaron de un presunto abuso sexual. Cayetano también era padre de familia, esposo, maestro de albañil y soldador. El caso del linchamiento de Soldadín conmovió a todo México y es que la historia comenzó cuando fue acusado sin pruebas de abuso íntimo contra una mujer mientras él estaba bajo la aparente influencia del alcohol. En vez de denunciar este presunto abuso a las autoridades, familiares de la víctima buscaron venganza y quisieron hacer justicia por mano propia. Y al parecer el estado de alcoholismo de Soldadín no le permitió rebatir las acusaciones y en medio del conflicto los familiares de la víctima comenzaron a agredirlo verbal y físicamente. Recibió incontables golpes por todo su cuerpo. Las huellas más visibles del enojo quedaron en su rostro, con múltiples moretones. En un momento del linchamiento hubo quienes también rociaron con alcohol al supuesto agresor, con la intención de prenderle fuego. Finalmente la muerte le llegó de forma sorpresiva a Soldadín. Lo golpearon y lo hicieron sufrir con fuego, lo que le provocó quemaduras en la espalda y hombro. Ante este alboroto, algunos elementos de la policía llegaron al lugar, pero la población los amenazó y les impidieron el rescate. Nos hablaron a la policía, llamaron a la ambulancia del DIF y no sé por qué no se lo quisieron llevar, se fueron y lo dejaron ahí. Fue que la gente pues luego lo mató a golpe. Mientras tanto, Soldadín agonizó durante varias horas en la vía pública hasta que su hermana acudió en su auxilio para llevarlo al Hospital Regional de Tuxtepec. Sin embargo, en el lugar le negaron la asistencia médica y tuvo que irse a casa para tratar de recuperarse. Y tras 10 horas de agonía, finalmente perdió la batalla, provocando una enorme tristeza entre quienes lo conocían. Tomaron la ley en sus manos y por un asunto de una violación, que al final de cuentas no era él, porque las autoridades dijeron que no era él, que era otra persona. Ahora el caso quedó en manos de la Vicefiscalía Regional de la Cuenca de Papaloapan y se esperan avances en la investigación. No se sabe si el payaso realmente cometió el abuso a la supuesta víctima, sin embargo, pues no le dieron la oportunidad siquiera de defenderse, como en el caso que te voy a platicar ahora. Daniel Picasso González, de 31 años, era amante de los viajes y de la vida. Mediante sus redes sociales, el joven documentaba aquella pasión que lo movió a conocer lugares como Dubái, Grecia y Oaxaca, siendo México el destino en el que celebró su cumpleaños número 31 el 17 de mayo de 2022 y lugar que sería, por cierto, su último viaje. Lamentablemente se encontró con una multitud furiosa por un rumor sobre el robo de niños. Además de ser un apasionante viajero, el muchacho tenía un futuro brillante que comenzó a forjar por allá del 2015 con su entrada al Senado de la República. En 2019, Daniel terminó la maestría en Derecho Constitucional en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de España.
En sus redes sociales, el joven abogado compartió algunas fotografías de las diversas actividades en las que participaba en la Cámara de Diputados, donde se desempeñó como asesor hasta el 2022. Durante su permanencia, el joven integró el equipo de la Comisión de Justicia. Daniel tenía un sueño: defender a los más necesitados, a las víctimas de injusticias. No obstante, nadie velaría por él de la misma manera. En las grabaciones se observa al joven golpeado y amarrado, y cuando es llevado a la cancha de la localidad donde le prendieron fuego. En junio de 2022, el miedo y la desinformación provocaron que habitantes de Papatlazolco, Huauchinango, en Puebla, juzgaran erróneamente a Daniel Picasso, quien supuestamente tenía un parecido a unos robacoches de la zona. Ese fatídico día, como tantas otras veces, Daniel salió de su domicilio en Ciudad de México para visitar la casa que heredó de su abuelo en una pequeña localidad del estado de Puebla. La propiedad estaba en la localidad de Las Colonias de Hidalgo, a unas 3 horas de la capital mexicana, lugar donde le gustaba pasar los días libres. Así lo hizo el 9 de junio sin saber que sería su último viaje. Avisó a sus padres, Ricardo Picasso y Angélica González, que había llegado bien. Tristemente, la siguiente noticia que tuvieron sobre su hijo fue que le había pasado algo terrible, porque esa misma noche unos 200 habitantes de la localidad lo detuvieron así sin más, sin previo aviso. Lo golpearon y lo lincharon hasta que dejó de respirar. Todo comenzó cuando la población se alarmó por la alerta de que 2 secuestradores de niños rondaban la zona. El rumor corrió 2 días antes por grupo de WhatsApp y Facebook y decía que había gente foránea raptando a pequeños para traficar sus órganos. Incluso había imágenes con logotipos de instituciones que ya no existían, como la PGR, por ejemplo, que hoy viene siendo la Fiscalía General de la República. Esas fotos supuestamente señalaban que había una búsqueda de delincuentes. Sin embargo, esa información que circuló ya tenía algunos años y habían corrido no solo en esa ciudad, sino a nivel nacional. Entonces, en este contexto, la noche de ese viernes, alrededor de las 21 horas, un habitante de la localidad vio una camioneta con matrícula de otro estado y alertó a la comunidad a través de WhatsApp de que estaban las personas extrañas y que probablemente era de quienes se hablaba desde hacía 2 días. Estaban señalando al joven como un presunto secuestrador de pequeñitos, sin que nadie hubiera verificado nada, evidentemente. Después se trasladan 40 elementos de la Policía Municipal a bordo de 10 unidades. No les permitieron la salida, las unidades, el pueblo estaba bloqueado con barricadas, con vehículos, estaban impidiendo el tránsito. Al principio se reunieron unos 30 pobladores, mientras la policía recibió un llamado de alerta de lo que se estaba hirviendo en las calles y acudieron de inmediato a prestar auxilio, pero luego llegaron más de 200 personas. Eran 6 elementos para 2 centenares de pobladores cegados por la ira. Sin poder evitar lo que estaba a punto de acontecer, el joven acusado injustamente fue golpeado, luego maniatado y posteriormente llevado por la fuerza por las calles de este pueblo. Una persona entre 200 intentó ayudarlo averiguando su identidad y origen. Daniel suplicaba en cambio por su vida, por ayuda. Agonizando, le pidió que sacara su cartera de su pantalón y confirmara su identidad. El hombre lo hizo y encontró su identificación de la Cámara de Diputados. Sin embargo, si bien quiso ayudar al muchacho y salvarlo de su cruel destino, los pobladores no lo dejaron. La policía según que quería entrar, pero no. Los chavos esos que estaban ahí enfrente, según con ellos, no los dejaron acercarse. Su cuerpo fue encontrado hecho carbón después de que presuntamente lo rociaron con gasolina y le prendieron fuego mientras aún estaba con vida. Un acto totalmente barbárico, aberrante, en donde los prejuicios, sobre todo la ignorancia y los rumores, llevaron a este trágico final. Pero ¿qué sucede con México para que la gente tome esta perversa decisión de tomar la justicia en sus manos? En México ocurren cada año numerosos linchamientos de supuestos delincuentes por parte de ciudadanos. Estos casos dejan en evidencia a un Estado sobrepasado y a una población harta hasta la madre de la violencia que cada vez es más recurrente. Tan solo en los últimos 6 años se han registrado cerca de 1,800 intentos de linchamientos en todo el país. Esta es la realidad que se vive en muchas zonas de México. Personas que son atacadas por una multitud que los acusa de algún delito, con pruebas sin ellas. Este número evidentemente es inquietante, pero evidencia el hartazgo por la falta de justicia que impera a nivel nacional. Datos de la organización México Evalúa refiere que en 2022 el porcentaje de impunidad alcanzó el 96.3%.
ante la falta de castigos a los criminales, pues muchas personas sin averiguaciones previas, esto está más que claro, y en ocasiones con nulas evidencias en contra del sospechoso, han recurrido a sus propios medios para hacer algo de justicia, entre comillas, en un país que no parece tenerla. La justicia por propia mano demuestra entonces cómo la inoperancia de la justicia puede llevar a que la sociedad se corrompa. La única solución es que la impunidad baje su porcentaje para que los ciudadanos vuelvan a confiar en quienes deberían protegerlos.